Buenos días, nosotros somos el equipo de Medicina Romana y nuestro equipo está conformado por Marlet Fuentes, Luisa Flores, Melissa Fernández e Ivonne Elizalde. Actualmente, Roma se sitúa en el continente europeo, en la que se llama Península Itálica. Es la capital del país de Italia. Los ríos que contiene es el río Arno, el río Po y el río Tíber. Rómulo funda Roma como rey de una monarquía. Griegos, latinos y sabinos se fusionan y forman los romanos. 50 años después llegan los etruscos y conquistan. Los romanos se levantan y acaban con la monarquía de etruscos y se crea la república, donde existían patricios, plebeyos y esclavos. Inician las leyes práctica del derecho, por Cicerón como representante. Las legiones eran ejércitos con la intención de romanizar el mundo y adquieren provincia para enriquecer Roma. En el siglo II a.C. conquistan Grecia, norte de África, España, Asia y Medio Oriente. Los patricios eran la aristocracia, descendientes de los padres fundadores de Roma, ocupaban cargos políticos, militares y religiosos, terratenientes, agrupados en gens, agrupación de familias patricias con antepasados comunes, protegían a los clientes, o sea, los plebeyos. Los plebeyos eran personas libres no ciudadanos, excluidas de la vida política y religiosa, campesinos, comerciantes y artesanos. Los esclavos no tenían derechos. La monarquía es un sistema o forma de gobierno gobernado por un rey. Concentra varios poderes, gobierna y administra, hace las leyes y juzga, dirige al ejército. La república es un sistema o forma de gobierno donde no hay rey. Los ciudadanos a través de diferentes instituciones gobiernan. Algunas instituciones son los magistrados, que son miembros del gobierno elegidos por los ciudadanos, comicios, asambleas de ciudadanos y senado. Es la institución más importante formada por patricios, encargada de dirigir la política exterior y tomar las decisiones importantes. El imperio es un sistema o forma de gobierno gobernado por un emperador. Tiene poder absoluto, gobierna y administra, hace las leyes y juzga, dirige al ejército y es la máxima autoridad religiosa y es considerado un dios. Reforma en el aspecto económico. Entran tres diferentes: latifundio, minería y el comercio se está intensificando. En el latifundio arruina la agricultura porque los campesinos sin tierras emigraron a Roma. Por este motivo se empezó a importar el trigo. La minería prosperó gracias a las provincias conquistadas, ricas en minerales y a la disponibilidad de gran cantidad de esclavos en los mercados. El comercio se identificó con la construcción del puerto, donde desembarcaban. Se importaban metales de España, ámbar, perfumes, especias, sedas y piedras preciosas de Extremo Oriental, entre otras. Florecimiento cultural. Se denomina siglo de Augusto, al florecimiento cultural que tuvo Roma durante el gobierno de Augusto, que fue del 27 a.C. al 14 después de Cristo. Los escritores y artistas exaltaron las virtudes antiguas, la religión tradicional y sus costumbres. Bajo este periodo de paz, los arquitectos y artistas transformaron Roma, convirtiéndola en la ciudad imponente. Todo esto fue posible al gobierno de Augusto y al apoyo de los protectores de la cultura, como Agripa y Mecenas. Augusto declaró algunas veces: encontré una ciudad de ladrillo y dejé una ciudad de mármol. Está comparada con el siglo de Pericles en Grecia. Roma tuvo un amplio desarrollo en filosofía, arte, oratoria, arquitectura. Con esta arquitectura vino coliseos, Partenón, termas, estructuras, entre otras cosas. La religión romana. Los romanos tuvieron una religión semejante a la de los griegos, caracterizada por ser politeísta y antropomórfica. En sus dioses encontramos a Júpiter, Marte, Juno, Ceres, Diana, Minerva, Mercurio, Venus, Vulcano, Neptuno. Júpiter es el dios del cielo y de los fenómenos celestes. Era considerado el más poderoso de todos. Marte, dios del ejército. Juno, dios de las puertas de la ciudad y de las viviendas. Juno, diosa protectora de las madres. Ceres, diosa de las cosechas. Diana, la diosa de la naturaleza salvaje y de la caza. Minerva, diosa de la inteligencia y la técnica. Mercurio, dios del comercio. Venus,
diosa de la belleza, fecundidad y del amor. Vulcano, dios del fuego, los metales y de los herreros. Neptuno, dios del mar. Caída del Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente empezó su caída a partir del siglo III después de Cristo. Las causas fueron las crisis internas, combinadas con las invasiones de los bárbaros. Entre otras causas encontramos la mala gestión de los gobernantes, corrupción de los funcionarios y la ambición de los generales, los cuales desataron las guerras civiles para más de un siglo. Entre otras causas encontramos la persecución de los emperadores contra los cristianos y la crisis social y económica. Los bárbaros invadieron procedentes de Europa. La medicina en Roma. La medicina de la Roma primitiva. En la Roma primitiva, la medicina era ejercida por los esclavos, muchos de los cuales no dejaban de tener relativa cultura, preparaban medicamentos. Los médicos más eminentes eran griegos, salidos de su país en busca de mejor fortuna. La medicina de la antigua Roma fue una prolongación del saber médico griego. La civilización etrusca, antes de importar los conocimientos de la cultura griega, apenas había desarrollado un corpus médico de interés, si se exputa una destacable habilidad del campo de la odontología. Asclepiades de Bitina fue un médico griego, nacido en Prusa. Introdujo la medicina griega en Roma. Fue el primero en emplear la técnica traqueotomía electiva para el tratamiento de algunos procesos faringios obstructivos. Fundó la escuela metódica basada en sus teorías etiopatogénicas, de gran extensión durante todo el periodo de esplendor del Imperio Romano. Propulsor de la hidroterapia y el primer médico griego importante. Asclepiades de Bitina, abiertamente en desacuerdo con la teoría hipocrática de los cuatro humores, desarrolló un cuerpo médico teórico basado en la teoría atomista de Demócrito. Pensaba que las enfermedades ocurren a causa de desequilibrios en la armonía natural del cuerpo humano. Su teoría era: la influencia de las partículas invisibles al atravesar los poros del cuerpo serían la causa de enfermedades, apuntando por primera vez algo parecido a una teoría microbiana. Basándose principalmente en reglas higiénicas, él propuso tratamientos orientados a recuperar la armonía corporal perdida por la influencia de los átomos, mediante dietas, masajes, baños termales, ejercicio, y también recomendaba el uso moderado de vino. Se crean en Roma diferentes escuelas médicas, cerradas y sin avances científicos ni investigación. La metódica, basada en el atomismo de Demócrito. Esta fue la escuela más extendida en Roma y sobresale la figura de Celso. La neumática, neuma es la base de la vida, derivada de la escuela hipocrática. Eclécticos, desechar todas las tendencias y teorías, escogiendo de cada una solamente lo que sea mejor. Fundada por Ajatino de Esparta. Los médicos han dejado de observar y experimentar, pero tienen gran avance en la materia de higiene pública y legislación sanitaria. Aulo Cornelio Celso describe el cuadro clínico de la apendicitis. Afirma: los signos de inflamación son 4: tumor, rubor, calor y dolor. El libro de Celso, dividido en 3 partes según la terapéutica utilizada: dietética, farmacéutica y quirúrgica, así divide las enfermedades y su tratamiento. Afirmó que existe una fuerza curativa natural en el cuerpo humano y recomienda para protegerse de las enfermedades una vida de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Dio la importancia de la hidroterapia, considerado el primero en establecer indicaciones correctas para su aplicación. El manejo de heridas indica que las 2 complicaciones más importantes son la hemorragia y la inflamación, es decir, la infección. La construcción de hospitales militares o valetudinaria se desarrollaron como respuesta a las necesidades derivadas del crecimiento progresivo de la República y del Imperio. Hubo también un mayor desarrollo de cirugía, principalmente militar, debido a las numerosas heridas producidas en los entrenamientos, como armas y en las guerras. Sorano de Efesio ejercía su profesión como médico romano. Pertenecía a la escuela metódica. Fue famoso por su libro acerca de las enfermedades de la mujer. Se le consideraba el gran ginecólogo de la antigüedad. Parte de su obra está dedicada a las comadronas, a las cualidades físicas y espirituales necesarias para el ejercicio de la profesión. Trata también de la anatomía de los genitales femeninos, sus funciones, la menstruación, concepción, embarazo, cuidados del recién nacido, patología y tratamientos dietéticos, farmacológicos y quirúrgicos. Lucano vive y practica la medicina en Roma. Escribe sobre Jesús de Nazaret. Su obra forma parte de los evangelios del Antiguo Testamento. Aporta poco a la medicina y se le reconoce como San Lucas. Pedario Discórides, siglo I a.C., médico soldado de origen griego, al mando del emperador romano Nerón.
precursor de las farmacopeas. Escribió un tratado de material médico sobre el uso de la planta y la herbolaria de la medicina. Farmacopea significa hacer o confeccionar medicamentos. Actualmente, pureza, calidad de los fármacos, aditivos, medicamentos, productos biológicos y demás insumos para la salud. Describió 600 plantas, 35 productos animales y 90 minerales, comprendidas en más de 800 entradas. Claudio Galeno nació en Pérgamo, actual Turquía. Es el más importante, hijo de Nicón arquitecto. Fue ayudante en el asclepio local, estudió medicina, regresó a su ciudad natal y se hizo médico de gladiadores. Claudio Galeno disecaba aves, monos y cerdos. Grandes avances en la farmacia y terapéutica, considerando uno de los padres de la farmacia. Él agregó fármacos a la tradicional Triaca Sagrada, que clasifica fármacos en simples y complejos. La farmacia de Galeno. Está considerado el padre de la farmacia y de los medicamentos tradicionales. Como criterio general creían que los vegetales eran medicamentos. Los medicamentos son sustancias que, al contrario que los alimentos, producen alteraciones en el organismo. Galeno fue influido por la doctrina hipócrita. Sostuvo como tesis que la salud del individuo se basa en el equilibrio entre la sangre y series de humores conocidos como bilis amarilla, bilis negra y flema. Descubrió que cada parte del cerebro estaba especializada en producir algunas funciones motoras o sensitivas. Practicó muchas disecciones e identificó 7 pares de nervios craneales. Describió la válvula del corazón. Estableció las diferentes estructuras entre venas y arterias. Logró demostrar que las arterias transportan aire como entonces se creía, sino aportes de Galeno a la medicina. Demostró cómo diversos músculos son controlados por la médula espinal. Identificó 7 pares de nervios craneales. Demostró que es el cerebro el órgano encargado de controlar la voz. Demostró que la función de los riñones y de la vejiga. Demostró que por las arterias circulan sangre y no aire. Describió diferentes estructuras entre venas y arterias. Gracias por su atención.